Saludos cordiales, bendiciones a todos. Es una alegría volver a encontrarnos a través de este medio. Que la gracia y el favor del Señor siempre esté con cada uno de ustedes. Que la paz de Dios inunde sus corazones, sus hogares, y que Dios siempre tenga sus ángeles cuidando sus familias, su salud y todo cuanto Él ha puesto en sus manos. Para mí es una alegría volver a compartirles en este día una porción de la palabra del Señor. Continuamos con la enseñanza del libro de Romanos y hoy nos encontramos en el libro de Romanos capítulo 11 y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Romanos capítulo 11, versículo 1 en adelante, dice así: Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice Elías, la Escritura, como invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado mil hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Muy bien. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra maravillosa. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias porque eres bueno, fiel y justo. Te ruego, Padre, que tu palabra encuentre cabida en cada corazón y seas tú el que nos ayudas a entender, a comprender tu maravillosa palabra, que nos ayudes a ponerlo por obra todos los días de nuestra vida. Nosotros, Padre amado, solamente necesitamos de tu gracia, de tu favor, de tu dirección, de la guía de tu Espíritu Santo. Padre amado, pongo este tiempo en tus manos y te ruego que se haga tu voluntad únicamente. Te pido en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tratar en este tiempo el tema que lo hemos titulado La bondad y la severidad de Dios. Vamos a analizar un poquito acerca de la manera como Dios hace las cosas, y muchas veces nosotros no podemos comprender, no podemos entender. Alguna vez alguien dijo que a Dios no hay que comprenderle, porque si tratamos de comprenderlo va a ser un poco difícil. Más bien hay que obedecerlo, y eso es todo. En el versículo 1 dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo? Miren, Dios no ha desechado a su pueblo desde antes, a su pueblo que desde antes conoció, porque Él no miente. Cuando Dios llamó a Abraham, Él le llamó para darle bendiciones eternas y para que en Él fueran benditas todas las naciones de la tierra, y que el pueblo, la descendencia de Abraham, llegase a ser el pueblo escogido por Dios. Esa promesa le hizo Dios, y Dios no es hombre para que mienta,
ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios promete, eso cumple. A veces las personas, con el paso del tiempo, podemos cambiar y podemos dudar y podemos ofrecer algo y no cumplirlo. Pero Dios no es así. Dios cumple lo que promete. Entonces, Israel no ha sido desechado por Dios, porque tuvo una promesa con sus padres de que siempre Israel será la nación santa, el real sacerdocio, el pueblo escogido por Dios. Ahora miren, Elías en su tiempo, cuando estaba perseguido por el rey y por Jezabel, cuando él estaba en la cueva, el Señor le pregunta y le dice: ¿por qué estás aquí? ¿Por qué te has venido a esconder? Y Elías le dice: Señor, mira cómo han derribado tus altares, mira cómo han dado muerte a tus profetas, y solo yo he quedado. Y Dios le responde y le da la respuesta y le dice: no es así, porque me he reservado 7,000 hombres, los cuales no han doblado sus rodillas a Baal. A esto se refiere el Señor en el versículo 5, dice: así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. En ese tiempo había un remanente escogido, un pueblo escogido para Dios. Y eran 7,000 hombres, mientras que Elías pensaba que él era el único, que era un siervo fiel, el único que adoraba verdaderamente a Dios. Y Dios dice: no eres el único, tengo 7,000 hombres más. Así también en este tiempo ha quedado un remanente. La palabra remanente significa una reserva, un resto, un sobrante. Esa reserva siempre Dios tiene. Aun cuando parecería que la iglesia se hubiera corrompido, aun cuando parecería que no hay personas, no hay hombres y mujeres que adoren verdaderamente a Dios, siempre habrá un remanente, un sobrante, un restante, un pueblo pequeño separado por Dios para que le lleve honra y gloria a Él. En el versículo 11 y 12 dice lo siguiente: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defensión la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. La transgresión de Israel trajo consigo la salvación a los gentiles. Miren, amados hermanos, ¿qué hubiera sucedido? ¿Qué hubiera pasado si los israelitas en el tiempo del Señor Jesús le reconocían al Mesías? Ellos se daban cuenta de que Jesús no era cualquier persona, de que el Señor Jesús era el Hijo unigénito del Dios viviente. ¿Qué hubiera sucedido si ellos no llegaban a crucificarle? Si Cristo no entregaba su vida, ellos le reconocían, le hacían rey. ¿Qué esperanza hubiéramos tenido nosotros los gentiles del mundo entero? Pero por la transgresión de los israelitas, eso trajo consigo para nosotros los gentiles la salvación. Trajo la riqueza más grande que el ser humano puede conseguir. Miren, son los planes de Dios que a veces no podemos entender, no podemos comprender. El error de Israel ha traído muchas bendiciones al mundo entero. Un error que ellos cometieron
trajo muchas bendiciones para el mundo entero. Y esas bendiciones nos han alcanzado. Por eso, gracias a Dios por todo lo que Él hace, por todo lo que Él organiza. Dios es la fuente de sabiduría. ¿Quién podrá alcanzarlo y entender algo como Dios lo hace? No somos incapaces. Por eso, lo único que podemos hacer es agradecerle a Dios con todo nuestro corazón por las maravillas inescrutables que Él hace. Versículo 17 al 22. Dice así: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de Elías, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti, pues las ramas dirán: fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberdezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Ahora mire lo que pasa. Los israelitas, siendo el pueblo escogido por Dios, ellos fueron, como decir, cortados, fueron desgajados, no entraron en la gracia de Dios, no todos. Entonces nosotros los gentiles podemos estar orgullosos y podemos estar ahí como muy vanidosos, diciendo: Israel no pudo entrar, pero nosotros sí entramos en la gracia de Dios. Y dice el apóstol: no te jactes, no te pongas orgulloso, porque si Dios fue capaz de desgajar las ramas naturales a los israelitas para que no entraran en la gracia de Dios, también lo puede hacer contigo. Ellos eran las ramas naturales. Tú, gentil, eres el olivo silvestre, pero Dios, que es poderoso para hacerlo, te injertó y ahora tú eres parte del pueblo de Dios. Pero no te pongas orgulloso, no te pongas vanidoso, más bien teme y da gracias a Dios por su misericordia, por su gran amor. No teníamos ningún privilegio. Los israelitas tienen el privilegio de ser el pueblo escogido por Dios. Nosotros no. Sin embargo, Dios, que es rico en misericordia, nos ha tomado también en cuenta para ser parte de su pueblo. Por la incredulidad fueron desgajados, y tú permaneces injertado por la fe. La incredulidad es un pecado muy terrible, muy malo, muy desagradable a Dios. Mucha gente en este tiempo no tiene fe en Dios y piensan que este mundo se ha formado de la nada y no hay nada que le sustente ni le sostenga. Eso es muy grave. Este mundo fue hecho según la palabra de Dios, creado por el creador del universo, y el mismo que lo ha creado lo sostiene y lo seguirá sosteniendo mientras Él quiera. El ser humano no apareció así de la nada, fue formado del polvo de la tierra y luego sopló aliento de vida y el hombre fue un alma viviente, dice su palabra. Por la incredulidad fueron desgajados, pero usted permanece de pie por la fe, por tener fe en Dios. La fe
es aquello que se desarrolla en el corazón. Y la fe no es un conocimiento inexistente, es una certeza, una convicción, es un conocimiento extremo. Por eso es necesario que el pueblo de Dios lea la palabra de Dios cada día, para que no tenga fe así nomás, sino que tenga una certeza, una convicción verdadera de que Dios ha dicho la verdad a través de su palabra. La bondad y la severidad de Dios, eso dice en el versículo 22. Mira pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Con los que cayeron, Dios se muestra severo. ¿Por qué cayeron? Porque dudaron, porque no permanecieron en fe, porque se volvieron atrás, porque desconfiaron de Dios. Para con ellos, Dios se muestra severo. Ese mismo Dios de amor y de compasión, ese Dios amoroso y maravilloso y tierno, con algunos se muestra severo. Claro, el Dios de amor también es el juez del universo. Usted aquí en la tierra no va a mirar un juez con una sonrisa de oreja a oreja. El juez es un hombre serio que está sentado para dictaminar sentencia. También nuestro Padre Celestial, el Dios de amor y de compasión, también es un juez severo, que si usted no permanece en fe, si usted no permanece, si usted cae, si usted vuelve atrás, si usted regresa a la misma vida de donde salió, Dios no mostrará su amor para con usted. Lo que Dios mostrará será su severidad, su ira, su enojo, su indignación. Ese también es el Dios de la palabra. No es solamente ese Dios de amor y amor y amor. Es verdad que Dios es amor y Dios es misericordia y compasión. Pero según este pasaje dice, he aquí la bondad de Dios, pero también la severidad de Dios. Por eso le animo en este tiempo, amados hermanos, permanezcan firmes en el camino del Señor y no se vuelvan atrás, para que nunca les conozcan a Dios en su severidad, en su enojo y en su indignación. Perseveren, sigan adelante, no se desanimen, aunque las cosas parezcan duras y difíciles, sigan adelante. En algún momento Dios se levantará por nosotros y Él nos dará la salida de alguna manera, porque nada hay imposible para Dios. Seguimos adelante en el versículo 28 al 29, dice lo siguiente: así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Son enemigos en cuanto al evangelio. Mire lo que sucede. Los israelitas en cuanto al evangelio son enemigos. Pero ¿cómo es posible que los israelitas no hayan reconocido cuando Cristo vino a su tierra, a su pueblo? ¿Usted se imagina teniéndole en nuestra casa, en nuestra ciudad o en nuestra iglesia al Señor Jesucristo, que Él ponga un pie en nuestra congregación? ¿Usted cree que las personas se quedarían cruzados de brazos?
el solo hecho de su presencia movería nuestras entrañas hasta los tuétanos. Entenderíamos que el Hijo de Dios ha venido. Pero Israel no entendió, no comprendió, aun cuando hacía señales, milagros, prodigios, maravillas. En una ocasión intentaron apedrearle y el Señor dijo: a ver, un momento, ¿por cuál de las obras que he hecho me van a apedrear? Él dijo: no te vamos a apedrear por las obras, sino porque tú, siendo hombre, dices que eres hijo de Dios. Israel, en cuanto al evangelio, se volvió enemigo, pero en cuanto a sus padres, son amados. Pero en cuanto a elección, son amados por sus padres. Pero mire lo que dice en el versículo 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. En otra versión en la Biblia, en la palabra de Dios para todos, dice de esta manera: Dios no quita lo que regala, ni retira su invitación a los que elige. Dios no quita lo que regala. ¿Sabe qué tenemos por la gracia de Dios? El regalo de la salvación y la vida eterna. Eso nos ha dado Dios como un regalo. Él nos ha dado por su gracia. No hicimos nada para merecerlo. No hicimos, algunos tienen una idea errónea o equivocada. Yo he sido alcanzado por la misericordia de Dios porque soy bueno. Si no hay bueno, ni siquiera uno. Por gracia Dios nos ha regalado este tesoro de la salvación, la vida eterna, el perdón de pecados. Todo lo que somos ha sido por su gracia. Y Él no quita ese regalo, ni retira su invitación a los que elige. Si Él le ha hecho la invitación a las bodas del Cordero, usted ya tiene la entrada. Usted tiene el pase por la gracia y la misericordia de Dios. Por eso, ¿cómo no adorarle? ¿Cómo no alabarle y agradecerle cada día, cada momento, cada instante de nuestra vida? Cuando usted es invitado a una fiesta importante, a un lugar de privilegio, usted está pendiente de ir a ese lugar. Está siempre buscando la manera cómo llegar a ese lugar con la mejor ropa, con la mejor vestimenta, con el mejor calzado, porque es una reunión muy importante, de gente muy importante. Nosotros tenemos una reunión con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y se nos ha hecho la invitación para entrar en ese lugar. No somos nada aquí en la tierra, pero en el cielo el Señor nos ha dado un lugar de privilegio. Valore en alto grado aquello que Dios ha hecho por nosotros. Gloria a Dios. En el versículo 32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Dios es todopoderoso y Él sujetó a todos en desobediencia. Algunos dicen que no han pecado tanto porque han nacido en la iglesia y nunca tuvieron la oportunidad de experimentar lo que este mundo ofrece. Pero déjeme decirle que aunque usted haya nacido en la iglesia, usted también fue sujetado a desobediencia y fue desobediente para con Dios, para que después de esa desobediencia Dios tuviera misericordia de usted. Entonces, los que hemos vivido en el mundo
y hemos gustado y hemos probado lo que este mundo ofrece, fuimos desobedientes. Pero los que nacieron en la iglesia y crecieron en la iglesia, de una u otra manera también fueron desobedientes, pero tanto los unos como los otros hemos sido alcanzados por la misericordia de Dios. Y ser alcanzados por la misericordia de Dios, haber sido alcanzados por la compasión de Dios, eso hace que le amemos más a Dios. ¿Recuerda cuando el Señor Jesús estaba en la casa de Simón, el fariseo? Entró una mujer y lloraba, con sus lágrimas lavaba sus pies y con sus cabellos secaba sus pies, ¿verdad? Y le pregunta el Señor Jesús y le dice: Simón, ¿qué te parece? Un hombre le debía 50 denarios y no le podía pagar, y le fue perdonado la deuda de 50 denarios. Había otro también que debía 500 denarios, tampoco podía pagar él. Se les perdonó a los dos. ¿Cuál de los dos cree que le amará más? Simón dijo: al que se le perdonó 500. Así es, porque al que más se le perdona, más ama. Esa es la misericordia de Dios. Dios no está pesando la cantidad de pecados para amarle a más o para amarle menos. La cantidad de pecados que usted haya cometidos, Dios se lo perdonará, sean pocos o sea mucho. La diferencia se hará cómo usted es agradecido con Dios, porque al que más se le perdona, más ama. En el versículo 34 al 36 dice lo siguiente: porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. En el versículo 34 dice: ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Amados hermanos, por más que nosotros le pongamos tanto énfasis en entender la mente de Dios, nunca llegaremos a comprender la gran sabiduría de Dios, el profundo amor de Dios, todo lo que es Él. ¿Quién entendió? ¿Quién será su consejero? Pero esto es parte del desconocimiento que a veces la gente hace. Cuando atraviesa alguna dificultad, le preguntan a Dios: ¿por qué, Señor? Dios sabe lo que hace y por qué lo hace. Él es el alfarero, nosotros somos el barro. Él es maravilloso y en todo lo que hace tiene un propósito maravilloso y eterno. Por eso es que dice en el libro de Tesalonicenses: dad gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad del Señor. 35. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? ¿Quién podrá darle algo a Dios? Dios es dueño del universo y el dueño del universo no necesita absolutamente nada de nadie. Los que necesitamos de Él somos nosotros. Nosotros sí necesitamos de Él. Él no necesita nada. Ay, Señor, pero es que si yo no te sirvo, ¿quién te va a servir? Puede retirarme y traer otro mejor. Así es que si hacemos algo para Él, debemos agradecerle por el privilegio de habernos tomado en cuenta. Cuando usted entra a trabajar en una empresa prestigiosa, usted no está ahí hecho el arrogante, diciendo: si no me trata bien me voy. ¿No? Usted está con cuidadito, está agradecido y apenas le llaman para hacer algo, corre, dígame, porque quiere cuidar ese puesto de trabajo que tiene. Dios nos ha dado el privilegio de servirle. Oiga, ese es un privilegio muy grande.
muy lindo que Dios nos ha dado. Entonces, más bien, en vez de decirle o demandar algo, debemos agradecerle cada día por el privilegio que Él nos da. ¿Quién le dio algo a Dios primero? Nadie. Cuando damos algo, no puedo decir, Señor, mira lo que te doy, ahora devuelve. No. Él le dio la vida, Él le dio el trabajo, Él le dio todo lo que usted tiene. Así es que no piense que usted ha hecho algo por Dios y Él está en deuda con usted. Toda la vida nosotros estaremos en deuda con Dios, pero nunca podremos pagarle, no importa lo que hagamos. Así es que en lugar de demandar, dele gracias a Dios por todo lo que le da. Eso es más sabio que estar reclamando o exigiendo algo que no nos corresponde. Y por último, en el versículo 35 dice así, 36, porque de Él y para Él, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Amados hermanos, en este tiempo quiero decirles algo. El pueblo de Israel, en cuanto al evangelio, se hizo enemigo. Le rechazó a su hijo amado. Le crucificaron, le mataron. Y hasta el día de hoy no pueden entender quién fue Jesús, quién fue Yeshua. Por esa razón es que al tiempo actual en Israel hay 8.884.000 personas, de los cuales son cristianos 157.031 personas. Eso equivale al 2%. Aquí en Ecuador hay un poco más. Aquí en Ecuador hay cerca del 11% de cristianos. Mientras que en Israel, donde Cristo caminó, donde Cristo puso sus pies, apenas hay el 2% de cristianos. Para los gentiles, o al menos para mí, uno de los sueños más grandes que tengo es un día ir a Israel, solamente para caminar donde mi Salvador puso sus pies, para conocer el lugar donde a mi Salvador le pusieron en la tumba. Y se supone que en Israel el 100% de los habitantes, de las personas, deberían tener puesta su fe en el Señor Jesucristo. Pero no es así. ¿Tendrán la culpa ellos? No, es Dios, es soberano y Él hace. Porque por eso terminamos con el versículo 36, en el cual dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios tuvo misericordia de nosotros los gentiles, pero fue como que cerró la puerta o cegó el entendimiento de los israelitas para tener misericordia de nosotros. Pero esto debe darnos el privilegio y ser agradecidos. Debemos dar gracias a Dios. Debemos decirle cada día, gracias Padre amado. Verdaderamente no somos dignos de nada, no nos merecemos nada, pero Dios por su misericordia, por su bondad, nos ha alcanzado. Espero, mis amados hermanos, que esta palabra usted lo haga reflexionar. Ámele al Señor, y si no sabe cómo, pídale a Él. Y dígale, Padre, enséñame a amarte. Enséñame a amarte, enséñame a adorarte. Enséñame a valorar lo que tú hiciste por mí. Quiero amarte con todo mi corazón. ¿Verdad?
Qué lindo que es el Señor. Qué maravilloso que es Él. Él es precioso. Él es maravilloso. Amados hermanos, que Dios les bendiga cada día. Y que Dios les permita entender y comprender cuán grande, cuán alto, cuán profundo y cuán extenso es el amor de Dios. Él nos ama con un amor eterno. Él nos ama con un amor eterno. Pero ¿qué de nosotros hacia Él? ¿Usted también le ama al Señor como debe amarle? Algunos no saben cómo es de amar. En los matrimonios, en los hogares, algunos no saben, pero no sé cómo amarle, creo que ya le amo demasiado. Hay que aprender a amar. Y la única manera de aprender a amar es cuando el Espíritu de Dios derrama de su amor en nuestro corazón. Permítame orar en este tiempo. Padre, gracias por tu palabra maravillosa. Gracias, Padre, por tu gran misericordia y por tu gran amor. Gracias por habernos alcanzado, por habernos salvado, por habernos perdonado. Gracias por darnos el privilegio de servirte. Te alabamos y te bendecimos, Padre. Te agradecemos tanto, oh Dios, por tu bondad infinita. Ayúdanos a permanecer en esa bondad. Oro para que nadie caiga de esa bondad de Dios, para que nadie por incredulidad se vuelva atrás. Oro para que nadie le conozcan a Dios en su severidad, en su ira y en su indignación. Que todos le conozcamos a Dios en su bondad, en su amor, en su generosidad. Padre amado, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra maravillosa, en el nombre poderoso del Señor Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Bendiciones a todos. Un abrazo.